aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando ya empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la semilla, la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿entonces quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Y al trigo, almacénenlo en mi granero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta como una doble realidad, y esa doble realidad la podemos vivir o la podemos meditar como en dos niveles, pudiéramos decirlo de esa manera. La doble realidad es esa presencia de Dios, una presencia de Dios que en algún momento puede ser algo muy sencillo, algo muy pequeño, como en una de las parábolas que también trae el Evangelio de Mateo, en este sermón de la montaña, sermón de las parábolas. Y es como una semilla de mostaza, muy pequeña, esa presencia de Dios. Y segundo, la presencia o la realidad en medio del trigo, la cizaña. Esa es como la doble realidad que vamos a vivir y que vivimos y que la humanidad ha vivido a lo largo de toda su historia. Y lo pudiéramos abordar como en dos niveles. El primer nivel, el mundo, la realidad del mundo. En el mundo nosotros podemos encontrar, por supuesto, esa presencia de Dios, esa presencia del amor de Dios a través de cada uno de nosotros. Pero también podemos encontrar la realidad de la cizaña, es decir, de aquello que para nosotros nos puede costar, y es esas personas que pueden generar el mal en el mundo, el mal en el mundo. Y la humanidad a lo largo de toda su historia, ¿qué ha hecho a veces? A veces, por supuesto, ¿qué ha hecho? Tratar de depurar esa realidad. Y creo que en algún momento yo les conté un cuento, y si no se los cuento. Había en un país muy lejano, no en la China como suele suceder, sino por allá en un país muy lejano, había gente muy buena, muy buena, muy buena. Pero también había gente muy mala, muy mala. Y entonces esa gente mala cogía y robaba a los buenos y apedreaba a los buenos y de todo se le entraba a las casas. Y un día los buenos dijeron: ¿sabe qué? Vamos a acabar con los malos. Y cogieron los buenos, se armaron de armas y mataron a todos los malos. ¿Sabe quiénes quedaron? Los asesinos. Esos fueron los que quedaron. Eso es lo que la humanidad de pronto ha hecho. Querer depurar, querer arrancar la cizaña de una. Y entonces el Señor dice: no, un momentico. Gracias a Dios, a ustedes y a mí, no nos toca la tarea de la depuración. No nos toca a nosotros señalar
el momento límite del juicio, ni el juicio mismo. Gracias a Dios a ustedes y a mí no nos toca eso, porque uno tiene su corazoncito y salvaría a los amigos, a las personas que uno ama y a la suegra de pronto para la paila mocha, más o menos sería la cosa así. No, gracias a Dios a ustedes y a mí no nos toca ese chicharroncito. Pero lo que quiero decir es que el Señor dice, hay una realidad en el mundo, que ustedes y yo nos vemos inmersos porque estamos en el mundo. ¿Cuál es la actitud? Y yo siento que la actitud de cada uno de nosotros, la actitud de nuestra vida es cómo perseverar en esa presencia de Dios que está en nuestro corazón. Cómo cada uno de ustedes, y yo por supuesto, cada uno de nosotros puede estar convencido de su experiencia de Dios, e ir desde abajo transformando la realidad que nos toca vivir, la realidad que vivimos, y trabajando desde abajo poder ir transformando la realidad. Todo tiene un límite y el Señor lo señala aquí en su parábola, el día del juicio. Todo tiene un límite. Entonces ir trabajando, yo estoy convencido de mi experiencia con Dios y desde ahí, desde abajo, digámoslo así, fermentando desde adentro de esta sociedad, llevar a una transformación de nuestra sociedad. El problema no es acabar con los malos. El problema es transformar la realidad. Es cambiar la realidad desde lo que ustedes y yo llevamos en el corazón, desde el amor de Dios, desde la misericordia de Dios. Ahí tenemos que ser fermento de esta sociedad. Por supuesto que uno quisiera acabar con más de uno, por supuesto, destutanar a más de uno, por supuesto, pero esa no es la clave. En últimas, ustedes y yo no nos podemos enganchar con la dinámica del mundo, porque entonces el mundo habrá habrá ganado. No, porque entonces, mire, el mal en el mundo está estructurado y es estructurador. Y en la medida en que yo cada vez más me acerco a esas realidades, pues cada vez más va estructurando mi corazón. Y entonces enganchó mi corazón y comenzó a hacerlo funcionar como funcionan esas estructuras. Entonces, ¿quién ganó? Pues esas estructuras. Pero si yo cada vez más convencido de mi experiencia con Dios, voy estructurando mi corazón desde Dios, pues desde ahí voy trabajando. Desde ahí voy trabajando. Y uno dice, Señor, pero ¿y hasta cuándo? Tranquilo, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo tiene un límite. Y en últimas, lo que está en juego es ¿qué? Pues la vida misma, el futuro, la existencia. Y no es solo la vida mía aquí, sino en lo que ustedes y yo creemos, en que esta vida se prolonga y va mucho más allá de la muerte. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, primer nivel, hay una realidad social aquí en medio de nosotros, en la cual ustedes y yo debemos trabajar. Pero yo creo que también lo podemos aplicar a un segundo nivel, y es lo que ustedes y yo vivimos en el corazón. En nuestra vida, esa presencia de Dios, nuestra realidad, está atravesada, pudiéramos decir así, por una realidad también de cizaña dentro de nosotros. Y a veces nosotros quisiéramos arrancar de raíz lo malo. Incluso a veces nuestros discursos y nuestras conferencias, a veces nuestras predicaciones son un poco moralizantes o moralistas, porque quieren arrancar y quitemos lo malo. Por supuesto, yo no estoy diciendo que nosotros no tengamos contención interna. Ustedes y yo debemos tener contención interna. Yo tengo que aprender a trabajar también sobre mis limitaciones como ser humano, claro, ustedes y yo. Pero yo creo que ahí no está la clave. San Pablo dice, nosotros hemos sido equipados para hacer toda obra buena. Y yo creo que la clave es trabajemos sobre ese amor de Dios que está en nuestro corazón. Trabajemos sobre ello. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que no tengamos que trabajar para mantener contención interna y todo lo demás, por supuesto, ustedes y yo.
que es que yo quiero agarrar a Oscar aquí y darle, pues, por supuesto, no, un momentico, yo tengo que contenerme. Y yo tengo que enseñarle a mis hijos, bueno, ustedes, los casados tienen hijos, enseñar a sus hijos a que tengan contención interna, no únicamente contención externa. No, dominio de sí mismo. Claro, ustedes y yo debemos tener que trabajar sobre ello. Pero la clave no es únicamente que usted esté pensando en clave de lo negativo, lo malo, no. Sino que ustedes y yo estemos trabajando en aquello que el Señor sembró en nuestro corazón. Y cómo dejarme hoy amar más por el Señor. Y cómo dejarme amar cada vez más por ese Señor que quiere salir. Y cómo ese amor de Dios que tengo en el corazón, cómo llevarlo hasta el otro y dejarlo y dejar que se desborde ese amor de Dios en obras buenas por el otro. Yo pienso que es una doble dinámica dentro de mí, donde el mayor énfasis es en trabajar por el amor de Dios y aprender de los aguacates. Los que han vivido en tierra caliente saben que el aguacate, por su peso, se cae cuando está maduro. ¿Ustedes no se acuerdan del cuentico? Había una mano de mangos, pero esto era de mangos, ¿no? Pues un cuento flojo, padre Fidel, pero me interesa. Una mano de mangos y todos los mangos mirando a ver quién era el primero que se caía, y de pronto, ¡pum!, un manguito se cayó. Y todas chiflándolo. Volteó a mirar el mango, padre, dijo, partida de inmaduros. Pero bueno, entonces el mango se cae, el aguacate se cae por su peso. Si yo comienzo a trabajar sobre las cosas buenas, sobre aquello que el Señor ha hecho en mí, y me dejo amar cada vez más, ténganlo por seguro, que lentamente aquello que era mal dentro de mí, que estaba atravesado dentro de mí, ese pecado, se va desplazando, porque eso es lo que hace el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo yo le ayudo al otro a que capte ese amor de Dios? ¿Y cómo yo trabajo para captar cada vez más ese amor de Dios dentro de mí? Y que crezca. Por supuesto, vamos a estar atravesados por esa cizaña, por supuesto. El problema no es la cizaña. El problema es cuánto yo me dejo amar, cuánto yo trabajo en ese amor y cuánto puedo entregar desde ese amor divino. El trabajo suyo y mío. Yo pienso que esos son los dos niveles que quisiera que pudiéramos, bueno, ya los abordamos. En la sociedad trabajemos, convencidos de que somos trigo. Y nosotros, en nuestra vida espiritual, trabajemos por ese amor de Dios que hay cada vez más dentro de nosotros. Para que crezca, cada vez más, crezca. Y creciendo, podamos generar esas obras de amor y misericordia. En este momento crucial en Colombia, de manera especial, y en el mundo, que los contagios están creciendo, si bien se ha dicho que tenemos que aprender a convivir con el COVID-19, con el virus, yo creo que, como dicen por ahí, sí, pero no, porque la realidad no nos puede volver inhumanos. La realidad no nos puede llevar a convivir con la muerte. No. Nos acostumbraremos a eso, como la sociedad se ha acostumbrado a la corrupción, y nos hemos acostumbrado y nos acostumbramos. Y ya, no. Lo que tenemos que acostumbrarnos ustedes y yo no es a eso, es a vivir cada vez más inquietos por el amor de Dios, cada vez más inquietos por la misericordia divina, cada vez más. Mire, yo, perdón padre que me alargue, pero yo miro al buen Jesús, y uno mira en el Evangelio al buen Jesús, y me llega a la mente el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando a Jesús, por rondón, le colocaron una mujer delante de él, cogida en flagrante adulterio. Mientras todo el mundo estaba viendo en esa mujer una pecadora, el buen Jesús descubrió una mujer para ser rescatada, para volverle a dar su valor, su significado, para redimir. Todo el mundo señalaba, Jesús descubrió un ser humano.
digno de ser amado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso. Un buen Jesús que rescata cada vez más al ser humano. Y no se rescata restregándole en la cara. ¡Vaya, infeliz y vergüenza! No. Amando. Porque lo único que cambia el corazón del ser humano, que lo he visto a lo largo de toda mi vida, 25 años que tengo, es el amor divino. Eso es lo único que cambia. Y ese amor divino, por ejemplo, es la Eucaristía. El amor divino a través de los sacramentos, el amor divino a través de su palabra, el amor divino a través de la experiencia en oración, el amor divino con el otro. Ahí, eso es lo que transforma en últimas y lo que engancha en últimas al ser humano. Yo creo que en alguna oportunidad les contaba, disculpen, yo hace muchos años, vi una película que se llamaba La Misión, y era todo el trabajo de los jesuitas que hubo en Brasil, en Paraguay, perdón. Y entonces uno de los que había generado la muerte y todo esto se convirtió, y él en una red llevaba todas sus armaduras, todas sus espadas y toda esa cosa, y comenzó a arrastrarlo. Era como una manera de purificar todas las faltas que había cometido, ¿no? Y entonces iba arrastrando eso y los arrastraba, y comenzaron a subir una peña por donde había unas cataratas y todo eso, era hermosísimo. Y de pronto el tipo con eso y ¡pum! Eso medio se soltó y el tipo quedó colgando. Y el otro monje, el otro sacerdote, perdón, cogió un cuchillo. Si él no cortaba la soga de esa armadura, el tipo se mataba. Entonces cogió y ¡tra! La cortó. Y cayó esa red con todos esos cascos y armaduras y espadas. Y el tipo subió y fue libre. Y yo creo que ese es el trabajo de ustedes, mío y suyo, de cada uno de nosotros. Trabajar cada vez más en el amor de Dios y no arrastrar la cizaña. Y no arrastremos la cizaña. Porque ahí nuestra carne siempre estará atravesada por esa cizaña. Por supuesto, yo digo, trabajemos en la contención interna. ¿Qué quiero hablar mal de este? Pues hable mal de este, tranquilo. Que cuando se muera, hablará bien. Eso es así, porque ningún muerto es malo. Así de sencillo. Entonces ahí hablaremos cosas buenas. No, pues que tengo ganas de chismosear. Pues, reténgase, por supuesto. Contención interna. Pero lo más importante, hay un trigo que en usted quiere florecer. Hay un trigo que dentro de cada uno de nosotros quiere salir y brotar. Ese trigo se llama el amor divino. El amor que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Así como veíamos hace 8 días, el Señor sembró esa semilla. Dejémoslo que crezca cada vez más y trabajemos. Y hoy cómo dejarme amar cada vez más por Dios. Y hoy cómo poder expresar ese amor con el otro. Pensemos, que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor, pidamos por la Iglesia. La Iglesia son todos los laicos, los diáconos, los presbíteros, los obispos, el Papa. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser trigo para el mundo, esperanza para el mundo,
que su presencia amorosa a través de cada uno de nosotros transforme la realidad del mundo. Pidamos por los que sufren. Pidámosle al Señor por los enfermos, de manera especial por los enfermos de esta pandemia del coronavirus. Pidámosle al Señor también por los que trabajan en el área de la salud. Señor, bendícelos, cuídalos, guárdalos. Bendice la obra de sus manos. Pidámosle al Señor por nuestra sociedad para que no nos acostumbremos ni al mal, a la cizaña, que no nos acostumbremos a este virus, que no nos acostumbremos a la indiferencia social. Pidámosle al Señor que crezca en nosotros ese amor divino, ese trigo que ha sembrado en nuestras vidas. Pidámosle que nos ayude a tener contención interna. Por supuesto, digámosle, Señor, ayúdanos a cambiar el corazón. Y si tiene alguna necesidad en casa, preséntesela al Señor. Padre Santo, te pido por cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. Bendícelos. Bendice su familia. Bendice todas estas necesidades que están escribiendo a través del chat. Y que tu amor nos inunde cada vez más. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.